ahora le paso de inmediato a decir de qué vamos a hablar esta semana, porque bueno, son dos temas realmente sacados del inframundo. Uno es precisamente el libro de Rafael Loret de Mola, que se titula Nuestro inframundo, precisamente los 7 infiernos de México. Aquí lo tiene usted, ya está pues bastante leído por los ciudadanos, pues tienen acceso a cualquier librería, ahí lo pueden encontrar, no le digo cuáles, pero a la librería que vaya ahí lo va a encontrar. Pero bueno, no solamente de este inframundo que nos dibuja Rafael Loret de Mola, que nos describe, en donde nosotros pues solamente nos limitamos a pues a darle a conocer lo que usted ya puede adquirir fácilmente en cualquier librería, o que incluso lo ha visto en el YouTube lo ha visto. Pero antes de saludar a la doctora Cirila Banda, que precisamente nos ha comentado este material y que ha sido ilustrado también este material para que usted pues se decida y lo adquiera, vale la pena reflexionar sobre estos asuntos. Y el otro tema de esta semana en el segundo infierno, en nuestro segundo inframundo, es el petróleo. Vamos a hablarle de Pemex. Es un inframundo que sostiene a este país en un 60%, pero que no deja de causarle pues severos daños en cuanto a que el suministro de la energía pues no se cumple como quisiéramos los mexicanos para que bañe los bolsillos de todos los ciudadanos, porque no hemos podido reprimir esa tendencia a decir que el petróleo es única y exclusivamente de los mexicanos y de nadie más. Doctora, expónganos, coméntenos algo de esto que está aquí, si gusta. Sí, aquí en este libro de Rafael Loret de Mola nos habla de 7 inframundos, en donde nos hace una mezcla de las cuestiones sociales, político, económicos, y ahí hace una serie de menciones de algunos personajes de la historia actual. Pudiéramos decir que son personajes, algunos líderes, algunos son actores, algunos son ahora sí que sujetos de la historia, ¿no?, actual. Entonces creo que él ha hecho una organización de una versión histórica donde presenta una gran crítica a través de 7 infiernos, ¿no? 7 infiernos. Estos 7 infiernos pues nos habla sobre la puerta 4, en el primer infierno, la maestra guerrera, que ya sabemos por ahí. El Gilgalbá. El segundo infierno, el Hunahpu, la maestra guerrera, que ya tenemos todo ahorita un conocimiento sobre ella. El tercer infierno, el Buku Kame, que es el demonios del Señor. El infierno 4, el Mictlán, tumbas en el norte. El infierno 5, Solot, que son los perros gigantes. El infierno 6, Teocalli, sumos sacerdotes. El infierno 7, Halash Wenikil, futuros gobernantes. Aquí yo creo que el criterio central que debemos de tener que es una exposición académica, ¿no? Claro. No es más allá, pero sí son libros que uno debe de analizar. Sí, analizar, y nosotros pues no nos apropiamos de este contenido, simplemente lo exponemos y se hace un collage de lo que en YouTube aparece para que el público pues tenga acceso a él y analice, él sí analice. Y en la misma televisión internacional se extrajeron algunos ilustraciones de ahí, algunos videos. Muy bien. La buena educación. Bien, continuamos con ustedes, estimados televidentes. ¿Qué les parece si entramos al Gilgalbá para que toquemos las puertas de este primer infierno, que es el germen del odio, que es esa corona de espinas de que habla Rafael? Así es, también continuaría ahí la segunda parte, que es el Hunahpu, con la maestra guerrera, que hablamos de esta líder sindical que acaba de caer en este nuevo tiempo, y donde se ven una serie de situaciones que ella vivió a lo largo de su vida política, ¿no? Sí. Entonces hay ahí algunos detalles que se decían, o se cuentan, o quedan como mitos, o no sé.
quedan en el aire. O lo compartieron muchos. O muchos ya lo comprobaron, no sabemos, ¿verdad? Sí, pero sí es un libro muy crítico en ese aspecto, ¿no? Y en el capítulo 3 está el Bukub Kame, que son los demonios del Señor, donde está ahora sí que toda esa fuerza pues negra del inframundo, donde están todos esos poderes de movimiento político, económico, social, que se escuchan en las noticias de manera aislada, pero aquí ya tienen todo un sentido, ¿no? Tiene un sentido de perversión, dice aquí, al servicio superior e incondicional que obedece sin chistar. Sí, señor, sí, señor, lo que usted diga, señor. Vamos a cortarle la cabeza a esto. Sí, señor, con mucho gusto. Así es. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Para que usted lo vea, lo comente, y bueno, nosotros solamente le exponemos lo que ya está hecho. Así es. Nada hacemos. Ahí. Muy bien. En nuestro inframundo, Rafael Loret de Mola utiliza las mitologías maya y mexica para explicar qué es y cómo funciona lo que llamamos el sistema, es decir, la estructura de poder en México, conformada por políticos, periodistas, jefes militares, empresarios, líderes sindicales y toda la jerarquía de iglesias, especialmente la católica. El inframundo mexicano inicia en el Xibalba, que es el mundo subterráneo o el infierno, según la perspectiva católica, y nos presenta las distintas patologías emocionales que han aquejado a los ocupantes de Los Pinos, iniciando con la historia de don Luis Calderón Vega, allá por 1939, en los inicios del Partido Acción Nacional. Luchador vigoroso, siempre de cara a un sistema que reducía y marginaba las voces disidentes. Activo seglar al servicio de la Iglesia Católica, que exclamó en más de una ocasión: "Nos han robado el partido", y renunció al PAN en 1981. Este golpe en su carrera política fue el desencadenante de un verdadero drama, y cuando al calor de una discusión alzó la mano en contra de María del Carmen Hinojosa, su esposa y compañera, fue la fuerza de uno de sus hijos amados la que lo detuvo y lo sacó a la calle. Y así quedó don Luis, quien nunca más pudo retornar a la senda del amor, y terminó sus días sin el perdón de su familia, y murió sin ver llegar a su hijo desobediente a la silla presidencial. Este hecho marcó la vida del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Así también, según el autor, el haber pecado en su época de estudiante universitario, sucumbiendo a la pasión de la carne, temeroso de un Dios visto como flagelo contra los placeres mundanos, se rompió por dentro. "Ya no llegaré puro al matrimonio", sollozó el futuro dirigente político. "Traicioné mis principios, me traicioné a mí mismo. Ya esto es para mí una carga tremenda, insoportable". Y así comenzó su andar de cantina en cantina. Y de esa depresión, al fin lo sacó adelante su profesor de Derecho, Alcántara Soria. Lamentablemente, esto no significó que el joven Calderón dejara el alcohol, y ese vicio permaneció ponzoñoso hasta que venció la voluntad del hombre y presidente de la República. En diversas tertulias, en las que se le veía beber de manera impropia, fue que su esposa, la señora Margarita Zavala Gómez, lo confrontó en una discusión que no solo detonó la limpieza de los periodistas que afirmaban el problema del primer mandatario en sus columnas y espacios televisivos, sino que, según las fuentes del autor, concluyó con una caída que le costó una fractura en el brazo, y se cerró el ciclo con la sospechosa muerte de su amigo Juan Camilo Muriño, el delfín de Felipe Calderón, su hermano del alma, que sin distingos de actas de nacimiento alteradas en Galicia y Madrid, suficientes para cancelar con ellas el futuro que construía en noviembre del 2008, se le elevó a héroe tras el dictamen de accidente aéreo. Así comienza nuestro inframundo, en la regia Casona, hogar de los jefes de Estado y de sus familiares queridos, llena de historias y secretos, como el siniestro final de Manuela N., la humilde servidora doméstica de apenas 12 años de edad, victimada por los pequeños Raúl y Carlos Salinas de Gortari la tarde del lunes 17 de diciembre de 1952, con un rifle 22 que sustrajeron del armario de su padre, quien de inmediato gestionó para que sus hijos solo permanecieran 12 horas en la demarcación policíaca. Así también, don Raúl los privó de tratamiento psicológico para no oscurecer sus antecedentes, con la firme convicción de que su hijo jamás se convertiría en un asesino. En el segundo infierno se aborda el tema de los sindicatos, y se hace una remembranza de figuras como Fidel Velázquez Sánchez,
quien de manera vitalicia se mantuvo en la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México hasta su muerte en 1997. Menciona a Joaquín Hernández Galicia La Quina, intocable guía moral del gremio estratégico, y su espectacular final montado por el ejército, en el que se le sembró un muertito. Así arribó Ana Pú, la maestra guerrera, quien en una entrevista con el autor recuerda su pasado en Comitán, Chiapas, y recuerda a Rubén Morales Trujillo, su abuelo, quien entendía el amor a los suyos bajo el yugo de una disciplina férrea, incontestable. El Bester habría de convertirse en una tenaz luchadora contra el autoritarismo sindical primero, presidencial después, aun cuando se desembocara allí mismo, como si se tratara de uno de los círculos inescrutables del Averno mexicano. Hablan de Misael Núñez Acosta, asesinado la noche del 30 de enero de 1981. Ella, con la tranquilidad que la caracteriza, comenta: ese día estaba yo muy enferma, apenas podía caminar de la recámara a la sala, me sentía mareada, verdaderamente mal. Encendí la televisión y escuché a Jacobo Zabludovsky dar la noticia, y francamente me estremecí. Y empezaron las conjeturas, maestra, le comenta Rafael. En realidad nunca se supo qué sucedió exactamente. Yo presenté mi declaración, me puse a disposición de las autoridades y jamás encontraron en mí ningún vínculo con el crimen. Di la cara siempre, contestó sonriente. Pero sin duda, el estigma quedó, y el temor también. La realidad del poder está en ejercerlo a plenitud, por encima de la vida y de la muerte. El tercer infierno lo componen las fuerzas que efectivamente legitimizan ese poder. Lo componen las fuerzas represivas del sistema. Reciben el nombre de Bakub Kamé, que es la perversidad al servicio del señor del Xibalba. El incondicional que obedece sin chistar y sin siquiera plantearse límites con tal de mantener la estabilidad y el equilibrio de las cosas. Demonios terribles y despiadados que realizan cualquier acción necesaria para mantener el estatus de su superior. Así sucedió, por ejemplo, el mediodía del 5 de septiembre de 1979, cuando 3 reos se amotinaron en la penitenciaría de Mérida y mantuvieron como rehenes a 23 personas. En ese entonces, el célebre comandante Miguel Nazar Haro controló la situación, aprendió a los 3 subversivos y los condujo al hospital, pero desvió la camioneta y los envió al campo de tiro. Los sacó por su propio pie y los formó para luego encarar a cada uno de ellos, y a cada cual le dijo que lamentaba liquidar a un valiente. Lo siento, man, pero tenemos que dar una lección. Y sin más, les pegó un tiro, a cada uno en la sien. Semanas después, Nazar Haro justificó sus acciones diciendo: bueno, cabrones, alguien tiene que hacer el trabajo sucio para que tú y tú duerman tranquilitos, muy bien arropaditos esta noche, mientras yo soy el que se chinga y recibe las críticas. Bakub Kamé había hecho su tarea sin dejar rastros. Asimismo, señala a Fernando Gutiérrez Barrios como el hombre que planeó la emboscada de Tlatelolco en octubre de 1968, cuando el llamado Batallón Olimpia, con sus guantes blancos como emblemas, actuó bajo su mando en plena aparente confusión entre francotiradores, mandos militares y estudiantes atrapados en una madriguera sin salida. Años después, en el despacho principal del Palacio de Bucareli, la víspera del accidente fatal sobre la carretera México-Nogales, don Fernando tuvo una acalorada discusión telefónica con el señor Manuel de Jesús Cloutier, en la que, según Manuel Cloutier, su hijo, colgó después de un intercambio verbal en términos hostiles. 24 horas después, su padre era muerto prensado por un tráiler junto al diputado Javier Calvo Manrique, en un accidente automovilístico, según el informe oficial, aunque por motivos poco claros. En este mismo capítulo se abordan temas referentes a personajes del narcotráfico y explica Gers Manero: en el gran mercado de las drogas se requiere sobre todo mantener los precios. Todo gira sobre esta cuestión, y para ello es necesario sostener una demanda equivalente a la oferta, como en cualquier otro rubro comercial. Por eso de vez en cuando hay redadas tendientes a evitar que la oferta se dispare, y con ello la violencia se vuelve incontrolable. Al final, todo se trata de dinero. Bakub Kamé no solo es militar, puede ser narco o funcionario. No solo asesina a inocentes en el Casino Royal, sino que puede secuestrar a Diego Fernández de Ceballos para tenerlo callado. Así como infunde terror, asegura también el silencio. Y cuando la evidencia esté escrita, Bakub Kamé es capaz de reducirla a cenizas,
aun cuando al lado se encuentre una guardería. El sacrificio es aceptable para perpetuar el poder. La buena educación. Doctora, a través de estos estudiantes universitarios, pues llévenos a las tumbas del norte. ¿Cómo está eso? Una entradita, ¿no? Porque además exponemos solo lo que ya está hecho, ¿no? Así es. Sí, en este capítulo del Mictlán habla el autor de las tumbas del norte, donde ahora sí que centra su mirada en esta parte de los migrantes, ¿no? Todo lo que están estas personas viviendo por la injusticia social, la injusticia, ahora sí que la injusticia económica que viene y le da a golpear lo que es nuestro pueblo mexicano. Y a fin de cuentas la única salida que tiene es salir a los Estados Unidos, y lo único que se encuentra es pues la tumba. La mayoría de ellos les va mal, no logran cruzar, algunos cruzan y se encuentra con una serie de maltrato, etcétera. Entonces es aquí donde inicia incluso la política desde Estados Unidos, donde la orden es pues maltratar, golpear, ahora sí que empezar a sacar a todo mexicano de Estados Unidos, ¿no? Sí, y bueno, pues véalo usted, gracias a estos universitarios, gracias a Loret de Mola, que bueno, pues a él no le han hecho ninguna crítica, ¿no? Bien, vamos con Xolotl, que son precisamente el lugar más peligroso de este quinto infierno, que es el lugar donde están los perros gigantes. Y allí, bueno, pues se describen y están inscritos y se circunscriben a todos los intereses de las mafias del gran país del norte, los Estados Unidos, y luego cómo baña todas estas personalidades que se mencionan en el libro. Allí pues el autor tendrá los fundamentos, por algo lo dice y por algo lo anota y se vende su libro. Y bueno, es una gran cantidad de cosas que tienen que ver incluso con asuntos presidenciales, que mejor se lo dejamos a la opinión pública, porque nosotros solamente exponemos. Muy bien. Así es. El sexto capítulo, que es el Teocalli, habla de los sumos sacerdotes, también con algunas noticias que ya habían pasado en su tiempo, ¿no? En uno de los sexenios, pero que él lo reafirma aquí en el capítulo, y que de igual manera los invitamos a que lo lean, y va a haber por aquí una dosis nada más ilustrada en este pequeño documental. En el capítulo 4 se abordan las tumbas del norte, o el Mictlán, en donde se lee que la guerra de Calderón fue dictada por Estados Unidos para evitar que el precio de las drogas se desplomara, como antes lo explicó Gers Manero. Se detalla que las declaraciones del embajador estadounidense Carlos Pascual molestaron tanto al presidente Calderón que el embajador debió presentar su renuncia, después de que éste aseveró que el ejército no tenía capacidad ni interés en la guerra contra el narco, que los cuerpos policíacos actuaban sin coordinación, que el país carecía de un sistema de inteligencia y, para rematar, que la corrupción oficial era generalizada, lo cual revelaba un futuro sombrío para el Partido Acción Nacional. Menciona la xenofobia de Janet Napolitano, responsable de la seguridad nacional de Estados Unidos, y su influencia en la creación y armamento de los Minutemen, que claro, no fue planeada para los rancheros poderosos, sino para los clasemedieros. Napolitano verbaliza su molestia al enfatizar: Estados Unidos responderá con contundencia. Esto en indignante respuesta por el ataque a la camioneta en la que viajaban agentes norteamericanos con placas diplomáticas. Tiempo después, se descubrió que habían disparado 3 veces contra Zapata, con la intención de dejarlo vivo, y que había sido el Piolín, operador de los Zetas, el más violento y radical de los brazos ejecutores del narcotráfico. Se recuerda que en 1985 se observó una perspectiva similar con el crimen contra el Kiki Camarena, que debilitó severamente la administración de Miguel de la Madrid y lo hizo temblar en su silla presidencial, permitiendo que agentes federales y personal del ejército estadounidense profanaran con sus plantas nuestro suelo. En el capítulo Xolotl, o Perros Gigantes, se denuncian casos de los extintos Carlos Hank González y Víctor Cervera Pacheco, como ejemplos de personajes de alto rango con protección presidencial que los elevaba a un nivel de intocables, aun cuando se les llegaba a comprobar sus nexos con el narcotráfico. Asimismo, se explica que el narcotráfico en México es necesario, ya que si entran drogas de más a los Estados Unidos, se extienden los adictos, y si entran menos, sobrevendrían grandes problemas con los millones que la requieren. Y que si hacemos cálculos
el narcotráfico representa un ingreso imprescindible para la estabilidad económica mexicana. El mercado no solo regula los precios, sino los costos humanos a pagar, con miles de vidas esparcidas por el territorio nacional. Habla sobre el sentimiento de vergüenza que sienten algunos oficiales del ejército cuando se les encomienda proteger a un narcotraficante. La dignidad del ejército se diluye y cada vez más el nacionalismo en México desaparece, escribe el autor. Se menciona una entrevista con Ángeles Daguaare, en la que expresa: en materia de padrinos, los estadounidenses nos llevan muchas ventajas. Ni siquiera un nombre se filtra, mucho menos un rostro. En cambio, en México, los capos célebres, como Ismael El Mayo Zambada, son portadas de revistas de prestigio en imágenes donde aparecen como periodistas legendarios. Y no hay quien tome cartas en el asunto, siquiera para localizar los refugios clandestinos de los poderosos carteles, asentados en buena parte de Durango y Zacatecas. Puntualiza que hace 2 años, el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, denunció con enorme claridad: ¿para qué nos hacemos tontos? Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, vive muy cerca de Guanaceví. Rafael Loret de Mola asegura que no se encuentran antecedentes penales en ningún archivo de Ismael Zambada García y Amado Carrillo Fuentes, según el oficio número 5812 de fecha 29 de octubre del 2011. Menciona que en 1999 dio a conocer que uno de los principales introductores de armas al país era el señor Jaime Camil Garza, padre del actor de Televisa y uno de los personajes más cercanos a Zedillo. Decían en ese año: ese Camil trae escolta del Estado Mayor Presidencial, por algo será. El capítulo Teocalli, o sumos sacerdotes, afirma que las sotanas pesan y aborda personajes como Onésimo Cepeda Silva, dueño de una colección de arte valuada en $130 millones, con cuadros de Pablo Picasso, Diego Rivera, Salvador Dalí y Frida Kahlo, entre otros. Denuncia que el obispo conoció a Carlos Slim en 1964 y fundó con él la casa de bolsa inversora bursátil. Luego se incorporó a Banamex con otro de los intocables del circuito del poder, Roberto Hernández Ramírez. De Onésimo Cepeda, no olvidemos sus inicios financieros como consejero de Slim. Revela un suceso oscuro, ya que menciona que Carlos Salinas reclamó airadamente a su esposa Cecilia Ocelli, con una golpiza de por medio. Golpiza que confesó al cardenal Posadas Ocampo. Luego vino la muerte de Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. En esos negros pasajes se dice que el mismo cardenal reclamó a Salinas diciéndole que su hermano Raúl era quien controlaba el narco en la zona de Occidente. Al detener a un enviado de los Arellano Félix, luego que los trágicos sucesos del 23 de mayo de 1994 en Guadalajara, este confesó: yo vine a matar al Chapo. El caso Posadas pesó mucho en el fin del sexenio de Salinas, e incluso ya en tiempos de Fox. Un día Salinas le dijo al entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal, que ya cerrara el caso Posadas. Ante ello, Abascal sugirió a Salinas que se reuniera con el entonces nuncio apostólico, a lo que Salinas se opuso. La buena educación. Pues, ¿qué les parece, estimados televidentes? Si la doctora ahora sí nos lleva de la mano, así, al último infierno, da una paseadita por ahí. Claro. El séptimo infierno es Xalac-Huiniquil, que son los futuros gobernantes. Es aquí donde estas versiones de los medios de comunicación han ido dejando, y como Loret de Mola también las atrapa en relación a lo que es la presidencia de la República actual, lo que es la situación de los juniors, lo que es el proteccionismo, todo este tipo de cuestiones que se escuchan en las noticias, incluso en la televisora más importante, ¿no? Sí, pues todas son importantes. Esto no tiene nada de diferente, simplemente se encuentra en un libro con un sesgo más analítico. Sí. Bien, bueno, pues lo invitamos a que vea este trabajo de los estudiantes. El último capítulo es Xalac-Huiniquil. En este capítulo se hace una semblanza de los precandidatos hasta junio del 2011. De allí entresaco este párrafo que presagiaba los errores de diciembre de Peña Nieto. Entonces Aspe habló con Peña y lo interrogó sin diplomacia alguna. Enrique, ¿de verdad quieres ser presidente? Por supuesto. Creo que tengo una buena ventaja y debo aprovecharla. A su debido tiempo, claro. Pero entonces, Enrique, prepárate, porque todos me dicen que si le rascan un poquito a la superficie, ya no encuentran nada más. Con lo que se demuestra que lo ocurrido en diciembre no fue meramente accidental, y que todos los que conocen a Peña Nieto saben de su vacuidad.
pero su carrocería y la compañía de su gaviota le darían un elemento de cuento de hadas, suficiente para convencer a esta cultura de la Rosa de Guadalupe. En este último capítulo, el autor revela que Salinas es accionista de 2 diarios, La Crónica y La Razón, en tanto que Vázquez Raña ha sido prestanombres de Echeverría en la OEM, luego de quitarle 42 diarios a García Balseca. Asegura también que Zedillo es accionista de Grupo Prisa. En este capítulo nos deja muy claro que en México no gana ni el partido ni el candidato, sino el grupo de poder que lo apoya, y entiéndase poder como dinero e influencia, y que será el llamado cuarto poder quien dicte la conciencia electoral a las masas. Casi al final del libro, en el capítulo 7, Loret cuenta una anécdota de cuando en el Estado de México en el 2010 detuvieron al hijo de Emilio Gamboa Patrón, quien telefonó a Peña Nieto, mismo que ofreció atender el caso personalmente, y así sucedió para que el hijo de aquel saliera de prisión inmediatamente. En esa ocasión, el gobernador colgó el auricular. Fue entonces cuando se produjo una segunda llamada. ¿Gobernador, eres tú? Sí, ¿quién habla? Toma nota, gobernador. Soy Joaquín Guzmán Loera, ¿eh? ¿Te suena el nombre, cabrón? Yo sé que tú protegiste a los sicarios de Arturo Beltrán. Querían matar al coronel, como mataron a mi hijo. No sé de qué me habla. Que tomes nota con un carajo. Te va a llevar la chingada. Desde este momento tu vida me la reservo yo. No vas a llegar a la presidencia. Estás muerto. Loret cuenta que el día de su boda con Angélica Rivera, el 27 de noviembre del 2010, a Peña Nieto se le vio por demás inquieto. Y así termina el último de los capítulos de Nuestro Inframundo, dejándonos con una pregunta en la mente. ¿Qué pasaría si en lugar del doctor Simi, Carlos Slim se hubiera postulado para presidente? ¿Para qué responderla? Si sabemos que Carlos Slim es el primero al que el presidente en turno debe dirigirse. La buena educación. Mire, estamos ahora con el ingeniero Gastón Lustanó porque yo creo que también, yo no le recomendé que leyera El Inframundo, por supuesto que no, y los alumnos que hicieron ese video, pues es otro rollo, ¿no? Era para análisis de textos expositivos, pero aquí el ingeniero Gastón trae la exposición de hechos electorales. A ver, el inframundo a ver de las elecciones. Platícame de ese asunto, a ver cómo está. No, estuvimos analizando, pues, como siempre, las elecciones y, bueno, pues ya se dieron los resultados, ya todo pasó. Entonces dicen, ¿por qué pasó lo que pasó, verdad? Entonces, dentro de los análisis se decía, bueno, Castro Trenti llevaba al principio, 6 meses antes, un margen muy importante, según la primera encuesta que me tocó conocer, 20% arriba, Carlos. Ah, hijo de... 20% llevaba arriba y pues se fue diluyendo. Algún poder extraño lo fue. Bueno, alguien del inframundo metió la cola ahí, diablo contra diablo, ¿no? Ahora sí que... De ahí viene el comentario, efectivamente, para que se diluya eso, algo pasó, porque es un margen muy importante, ¿no? Entonces, fue creciendo la figura del Kiko, la alianza esa, PAN-PRD, jaló, ¿verdad? Fue acabándose esa figura de Castro Trenti, y muchos dicen pues que tuvo que ver ese pleito que se traían Han González, Han Ron y él, ¿no? Entonces, por pleitos viejos, ¿verdad? Y que como que se la quiso cobrar. Ándale. Todo eso comentan. El caso es que yo el fin de semana estuve por allá, por la costa, ¿no? Y me entero de que 3 días antes de la elección, por internet, empezó a circular una invitación para el famoso voto cruzado. Y pues coincide con los resultados, porque si tú te acordarás, en Tijuana ganó el PRI en la presidencia municipal con muchos votos, alrededor de 20,000 votos. ¿Tú? Y Castro Trenti perdió en el estado con 26,000 votos de diferencia. Entonces, allá lo hizo. Y en cambio, Castro Trenti perdió en Tijuana. Los choloscuincles le pusieron... Pues dicen que los choloscuincles le pusieron. Qué bárbaro. La venganza de los cholos, dicen. Los cholos, ¿no? Así se está manejando en Tijuana, fíjate, esa situación. Me entero yo de esa situación. Y pues suena, ¿no? ¿Por qué ese voto tan fuerte cruzado entre para gobernador, el Kiko? Y hasta el eslogan hacían, vote por Kiko por esto y
y por Astiazarán por esto y cositas de hasta todo eso. Me estuvieron cancioncitas. explicando, gente que leyó eso, ¿verdad? Que estuvieron comentándolo. Pues a uno no le llega porque es en el ambiente de Tijuana ya. Ujú. Bueno, pues ese es un comentario. El otro que llamó mucho la atención, aquí fíjate, en el estado y a nivel nacional se veían muchos los comentarios, la actuación del Instituto Estatal Electoral al criticar pues el famoso PREP, ¿no? Y empezaron con esa situación y luego de ahí el instituto le entra al voto por voto, cosa que es ilegal, ¿verdad? Porque tiene sus reglas abrir los paquetes electorales para el conteo de los votos, porque se supone que el Instituto Electoral debe respetar la voluntad popular y los paquetes electorales son sagrados, Pues sí. porque los contaron los ciudadanos. Pues sí. ¿Entiendes? El Sí, instituto es ciudadano. Entonces, yo lo voté y no me lo puedes abrir. Ahí está el acta y vámonos. Hay excepciones, hay reglas. Con menos del 1%, precisamente la ley dice, bueno, es tan pequeña la diferencia, ábranse los paquetes electorales y cuéntense de nuevo para detectar algún error que cambie el sentido del resultado del acta. Ahí sí se justifica, dice la ley, ¿verdad? De otra manera, no, me respetas el trabajo de los ciudadanos, dice, porque esa es la voluntad ciudadana, ¿no? Y el guardián de todo esto, ¿quién crees que es? Pues Castro Bojorquez, un cimarrón. que representa un cimarrón. Allá era un cholo escuincle y aquí es un Cimarrón. cimarrón. Pues resulta que a la par el PRI dice lo mismo, que el PREP no sirve. Castro Bojorquez, pues como presidente del Instituto Ciudadano de Baja California, dice lo mismo. El PRI, pues obviamente dice lo mismo. El candidato dice, como que fue una comparsita. Y al ratito como que les jalaron las orejas y los tres reculan. Entonces, yo digo, el PRI está en su papel de pataleo, está bien, el candidato lo mismo, hasta puede levantar la mano, pero el que debe respetar nuestra voluntad ciudadana es el instituto. Es el Instituto Estatal. Y entonces fue criticado ampliamente, no nomás a nivel estatal, sino a nivel nacional, esa actuación de alguien, del arquitecto que tiene un prestigio, porque en su momento como rector, pues en un conflicto estudiantil lo resolvió con mucha firmeza. Sí, ya sabes con quién, ¿verdad? Pues sí, lo resolvió con firmeza, entonces a mucha gente le dijo y actuó como debería de actuar, cada quien lo puede criticar. No, pero ese es el prestigio que traía, que había puesto orden en la hizo lo que universidad. tenía que hacer. Así es. Y acá, pues exhibe su parcialidad, porque también, pues todo el mundo sabemos, ya te decía en otra ocasión, que criticaba el PAN ese nombramiento, porque le ponen un nombramiento pues muy cargado hacia el PRI, pues la familia Castro Bojorquez, como poner un Elordi o un Terán en el Instituto Estatal Electoral, pues esa es la cosa. Pero al fin, ellos pueden actuar honestamente y correctamente, gente seria, con la categoría que se supone se debe representar en ese instituto. Pero no, aquí se exhibió y se enseñó el cobre, y eso realmente pues da mucho que pensar. Volvemos a lo mismo, así como les pagamos a los políticos para que nos apoyen, así le pagamos también a los funcionarios, los paguimpuestos nosotros, para que se respete nuestro voto, y ahí parecía que no estaban actuando en ese sentido, sino que estaban actuando a pedido de un partido. ¿Cuánto nos costó todo este relato? No, pues ya ves que ahí en los anuncios... Es un lanón, inclusive acaban de pedir una buena lana de aumento de presupuesto que parece que no se le ha autorizado todavía el Congreso a ese instituto. Y pues estamos hablando de millones de pesos, de una pequeña ampliación, ¿verdad? Porque no se le alcanza. Entonces, realmente, todos esos recursos, todo ese dinero, para que nos hagan con esa situación de que compramos algo, como decíamos el otro día, y nos dan otra cosa, pues. Entonces, y nos dan, no nomás dan otra cosa, sino nos dan algo de mala calidad, que no nos sirve, que nos afecta y que voltea el sentido del mandato que se les está pidiendo, que sea el respeto del voto en este caso. Tantos anuncios para nada. Y tantos anuncios que gastaron y todo eso, ¿verdad? Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en La Buena Educación. Le agradecemos, no sabe usted cuánto, el que nos permita llevarle a usted una información que cambie nuestra visión, nuestra manera de ver a la sociedad, y que se haga sentir la responsabilidad que a todos y cada uno de nosotros nos corresponde.